Pues bienvenidos y ya sin más, vamos para que podamos arrancar. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación a acompañarlos a ustedes en este ejercicio muy interesante sobre ordenamiento territorial rural con ese grupo de expertos y la idea es poder profundizar en algunos de esos temas. La pregunta inicial es una pregunta genérica que yo creo que ayuda a poner en contexto a todos los asistentes y familiarizar un poco con los instrumentos de ordenamiento referidos al tema rural. Entonces, la pregunta que quisiéramos, iniciando por Andrés, que conteste, ¿qué se entiende por ordenamiento territorial rural en el marco del sistema de planeación colombiano? Ha habido muchos cambios normativos y siempre el tema rural ha quedado en un limbo, entonces la idea es aclarar qué se entiende por ese ordenamiento territorial rural y cuáles son las políticas, estrategias e instrumentos de ordenamiento que afecten el sector rural. Andrés, te doy la palabra entonces para que nos ayudes. Gracias, Mauricio, y buenas noches. ¿Me oyen bien, cierto? ¿Aló? Sí, perfecto. Escuchamos. Listo. Entonces, pues gracias de nuevo. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Yo creo que para contextualizar esta primera pregunta, es importante partir de dos elementos fundamentales. Uno, el primero es que en Colombia no hay, digamos, como una normatividad específica relativa al desarrollo rural. Esto entendido como una ley de desarrollo rural, pues si se quiere. Lo que hay es una gran cantidad de normatividad dispersa entre entidades y sectores relacionada con el tema rural. Eso, digamos, como punto de partida. Y segundo, y pues un poco paradójico en el contexto colombiano, dado que pues en Colombia tenemos una tendencia a producir muchas normas y generar muchos planes, es raro que no haya una normatividad específica, dado que somos en realidad en Colombia un país fundamentalmente rural, visto desde el punto de vista del territorio. De hecho, el 60% del territorio rural colombiano está categorizado entre rural, en suelo rural o suelo rural disperso, y más o menos el 30% de la población vive en este tipo de territorio. Entonces, digamos que hay que partir de una realidad fundamental, y es que vivimos, a pesar de lo que se pueda percibir inicialmente, en un país fundamentalmente rural. Y eso, de hecho, esa realidad ha sido uno de los puntos de partida del programa Postmodernos. Desde su concepción en 2015, en 2016, se hicieron una serie de reflexiones sobre cómo podía o cómo venía respondiendo el país desde el punto de vista normativo a realidades en el territorio que eran innegables y a patrones, digamos, de desarrollo que se iban a ir profundizando, como, digamos, sobre todo la gran urbanización, o sea, la concentración de cada vez más población en aglomeraciones, en ciudades. Pero también un punto importante de esa reflexión era sin duda el hecho de que en los instrumentos de ordenamiento actuales estaba, es decir, los de primera generación, estaba, si se quiere, muy relegado el tema rural en términos de los contenidos técnicos de esos POTs, esos instrumentos de ordenamiento de primera generación. Entonces, la reflexión que se hizo alrededor de, de la, de cómo la realidad rural se plasma en los instrumentos de planificación disponibles fue sin duda una de las reflexiones principales que originaron, de hecho,
la existencia como tal del programa Podmodernos. Entonces, habiendo dicho eso, el programa ha estado bastante enfocado en ofrecer una serie de herramientas y de instrumentos que le permitan no solo a planificadores, sino sobre todo a las entidades territoriales a poder incorporar en sus instrumentos de ordenamiento ese enfoque y esos contenidos rurales que de alguna forma están un poco perdidos o están un poco dispersos o débiles desde el punto de vista técnico en los POTs de primera generación. Entonces, ahora bien, si uno quisiera referirse sin ser realmente exhaustivo a los instrumentos normativos y de política que tienen que ver más con el ordenamiento rural territorial en Colombia, pues sin duda habría que empezar pues por la ley 388 de 1997, que es pues la ley que todos quienes hacemos parte de este mundo conocemos como la ley de desarrollo territorial, es la que crea los planes de ordenamiento territorial. Hay un ruido ahí. Creo, Andrés, Feedback. que ya se te acabaron el tiempo. Sí, ¿Ya? señor, se acabaron los 4 Pues, minutos. Ok, Andrés. Bueno, wow. la oportunidad de profundizar un poco. Creo que creo que Ángela todavía no está, no estoy seguro si ya está conectada o no. No, Ángela, ya está. Ok, perfecto, Ángela. No, pues la idea es desde un poco complementando seguramente lo que plantea Andrés, desde tu experiencia de Ángela aún no está correctamente conectada. Qué pena, Mauricio. Ok, gracias. No, entonces le doy la palabra a Jaime para que pues nos pueda aportar desde su experiencia, entonces su perspectiva sobre normativa y políticas y estrategias del tema rural. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Sobre el tema del ordenamiento territorial rural, pues estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Lo que existe es un conjunto de normatividades en varios órdenes del desarrollo rural que se han venido recogiendo y que se han venido acoplando, digamos, al proceso de evolución de lo que marcó inicialmente pues, la Ley 388 y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial con posterioridad. Para determinar la manera en que las entidades territoriales como responsables este tema del ordenamiento asumían el tema. Entonces, pues primero que todo, algo que es de común conocimiento es el marcado sesgo antirrural, porque yo ni siquiera diría que es pro-urbano o marcadamente urbano, sino es antirrural, en el sentido de que, pues, digamos, el lenguaje es totalmente, pues, excluyente en la misma normatividad, al decir que es, pues, digamos, lo rural es lo que no es urbano, pues ya arrancamos bastante mal. Y pues obviamente esto ha venido evolucionando adicionando nuevos elementos, pero como el tiempo es tan corto, quisiera, digamos, agregar un poco sobre el tema que maneja Andrés. Andrés habló del 60%. Yo manejo unas cifras diferentes. En Colombia, el 98% de la superficie territorial es rural, entre pues, centros poblados, rural disperso, que es una categoría relativamente reciente, incorporada por la misión rural y en otros estudios, pero lo más lamentable de la situación que hoy nos convoca es que incluso para personas que están formadas en estos temas de ordenamiento territorial, lo rural es algo ajeno. Brevemente, yo comparto algún ejercicio que hice en una clase cuando tomaba la maestría, en alguna clase con el profesor Sergio Montero, y nos dijo, bueno, hagan un ejercicio y yo me puse a hablar con muchas personas cercanas a mí que trabajaban en el tema rural y les pregunté, por favor, pinten, hagan un ejercicio de cartografía, sí, una cartografía social sobre el municipio, en este caso Bogotá, y pues en el caso de Bogotá, la mayoría de la gente dibuja y tiene en su mente simplemente el área urbana, que representa apenas el 23% de la superficie. Entonces,
yo quisiera arrancar con esos puntos, enfatizando el tema del sesgo antirrural, pues porque sé que el tiempo es bastante corto. Digamos, los retos que se presentan en este momento, pues son grandes, sobre todo en el contexto de pandemia. Creo que ahorita, más adelante, voy a tener la oportunidad pronto para darle paso a alguien más, pero lo que creo es que hay que hacer un ejercicio de pedagogía amplio. A mí me alegra profundamente que existan, no sé, 1000 personas en este momento conectadas escuchándonos, porque son temas que a la gente le interesa, pero de pronto la institucionalidad o las decisiones políticas y las decisiones de los tomadores de decisión han ralentizado la manera en que se han tomado esas decisiones. Yo creo y siento muy alegremente que recientemente se ha avanzado mucho. Ya viene el tema del ordenamiento social de la propiedad como un tema incorporado en las visiones propias de los instrumentos, ya no como algo discursivo, sino como algo que necesariamente debe verse incorporar. Entonces, bueno, dejo por ahí para aportar en esta primera pregunta. Gracias, Jaime. Sí, muy interesante lo que planteas también, muy consistente con lo que planteaba en el informe de desarrollo humano, Razones para la Esperanza, el de 2011, en donde Absalón precisamente plantea eso, la importancia de la ruralidad en la planeación y en la participación, digamos, de las decisiones políticas, digamos, la importancia que tiene en cantidad, pero lo menospreciado un poco en términos de política. Entonces, Jairo, tú con tu experiencia en estos ordenamientos territoriales rurales, ¿cómo es tu perspectiva sobre el tema? Buenas noches para todos, gracias Mauricio. Mira, yo lo que veo en términos de ordenamiento rural, pues que obviamente ya hay una pobreza normativa, ahí faltan muchos recursos normativos para ordenar el suelo rural, pero no puedo dejar de destacar lo que viene implementándose desde el decreto 3600 del 2007 en cuanto a las unidades de planeamiento rural, las UPR, como una herramienta integral de gestión y de ordenamiento productivo del suelo rural, más allá de lo meramente ambiental y de gestión del riesgo, pero sí, digamos, este decreto empezó con fuerza a materializar todo el tema rural, a matizar también todo el tema de participación y de cómo las unidades de planeamiento rural deben ser participativas, deben ser construidas también a partir de las comunidades. Y esto deja un poco de lado también el tema centralista del ordenamiento. Es muy importante esto porque lo que se quiere también con el ordenamiento es crear una identidad en el territorio, que los que viven allí tengan identidad por su territorio y puedan llegar a cumplir con el fin del ordenamiento, que es un equilibrio entre lo ambiental, lo participativo, lo social y los usos adecuados del suelo. Entonces, las unidades de planeamiento rural se convierten en una herramienta muy interesante para gestionar el suelo. Y esto es de destacar desde hace más o menos una década y pues también a través de la experiencia que nos dio el tema de Acacías con el CIDER, podemos mencionar que la construcción participativa de estas unidades de planeamiento genera unos interesantes hechos rurales. Entonces, las comunidades también en este proceso de participación de construcción de UPRs son estratégicos, las comunidades conocen. Y con esto quiero decir que el planeamiento no es solo cuestión de gobernanza, sino que también se construye a partir de lo que quieren las comunidades y socializando y concientizando a esas comunidades sobre los temas de usos adecuados del suelo y sin descuidar tampoco el tema de la propiedad rural. Yo creo que esto es lo que vamos a tratar un poco más adelante, pero yo quería tocar esos temas en cuanto a los avances en normativa rural.
Gracias, Jairo. Muy interesante la perspectiva. Muy interesante Sí, también porque, sí, no, sigue, sí. sigue. Me gustaría, ya que no está Ángela, poder participar. Perfecto. Andrés, ya te doy la palabra, ¿no? Muy interesante el planteamiento de Jairo y hago pues me parece muy interesante porque están los ejercicios de ordenamiento y estas unidades de planeamiento rural y por su parte las dinámicas de ordenamiento del territorio que devienen de los sectores productivos que generan un ordenamiento de facto, como, como precisamente en Acacías, donde sectores petroleros eventualmente generan unas dinámicas de ordenamiento. Entonces, la planeación versus los hechos de facto. Entonces, no, adelante Andrés con tu perspectiva del tema. Sí, me voy a tomar, ya que Ángela está más técnicos, mientras que ella se sube, me tomo en esta ocasión un poco la palabra. Fíjate que en lo que han dicho los tres es muy interesante porque lo que sí hay es que esa idea de la ley 388 de que lo rural es todo, lo rural es todo lo que no es urbano. Y si bien el decreto 36, como dice Jairo, implicó un avance en algunos temas, también hay que mirar ese sesgo del decreto 3600 en el sentido de que responde a dinámicas económicas y poblacionales básicamente de la minería y de la explotación de recursos. E incorpora un enfoque de suelo de desarrollo restringido para limitar la expansión urbana sobre el suelo rural, que también en el momento de ordenar el territorio, pues no permite que los planeadores se salgan en un momento dado de esas categorías de desarrollo restringido o de protección, y más la categoría ambiental que traía ya la ley 388. O sea, si bien el decreto 36 avanzó, de todas maneras avanzó con esas limitaciones y paradójicamente con los aportes de las UPRs. Entonces uno podría señalar que hay un elemento en la normatividad que no está, que es todo el tema de distribución de la propiedad, la estructura predial, que lo vamos a hablar, y todos los temas de seguridad alimentaria. Entonces hay una simplificación del suelo rural porque no se tienen en cuenta esas diferentes ruralidades y no hay, digamos, una apuesta en la normatividad a un desarrollo de las ruralidades vinculadas a los diferentes suelos y paisajes. Sí retomo un poco lo que señalaba tanto Andrés y Jairo. Jairo, como lo planteaba, es que en los postmodernos sí intenta incorporar esos límites, definiendo algunas innovaciones en el tema rural, y la incorporación del riesgo, la incorporación real de lo ambiental, porque los PONCA finalmente no han sido incorporados, el tema de la visión regional y el tema de la gobernanza colaborativa. Eso eran 4 apuestas que la idea era desarrollarlas. Y con la herramienta de las UPRs, yo refuerzo lo que dice Jairo y estoy de acuerdo en el sentido en que hay 3 elementos que permiten incorporar las UPRs por la manera como se definen. El reconocimiento del territorio, de que hay muchas ruralidades y que no solamente es el tema ambiental o el tema extractivo. Segundo, el tema de la integración económica y por lo tanto el de las relaciones de interdependencia y funcionales. Y el tema de la potencialidad. Y por último, el tema de la funcionalidad de los territorios en la medida en que se permite mirar sus diferentes vocaciones. Entonces, las UPRs sí tienen un desarrollo muy potente. Es una lástima que no haya quedado en los PEDETs como orientación, pero las UPRs, como dice Jairo, también es una apuesta que le da a los, y en este momento, por ejemplo, para el tema de pandemia, pues el desarrollo de las UPRs puede articular unidades territoriales para la participación, estableciendo esas capas de estructura ecológica, de elementos biofísicos, de elementos de paisaje, de conectividad vial, y que a partir de esas unidades de participación de las UPR se desarrollen procesos de participación
para enfrentar los temas relacionados con ordenar el territorio en función de la seguridad alimentaria, de la seguridad hídrica, de los temas de formalización de la propiedad. Ok, gracias Andrés. Pues yo creo que queda bastante acotado, digamos, el escenario. Creo que Ángela todavía no se ha podido conectar. Es lamentable, no sé si incluso la podríamos conectar en Podríamos traer, audio. de golpe ahorita la podemos en audio. Yo no sé si Andrés o tú quisieras complementar y miramos a ver mientras con Ángela. No, yo diría unos elementos adicionales que pretendo de pronto plantear al final, pero hay unos elementos de ruralidad que son importantes y es los temas étnico-territoriales. Un alto porcentaje del territorio corresponde a territorios de comunidades afro e indígena, especialmente pues, donde es muy fuerte es en Amazonia, en donde las comunidades indígenas tienen un territorio importante, y en el Pacífico colombiano, donde entre comunidades indígenas y comunidades negras ocupan casi todo lo que es el territorio del Pacífico. Y en esos territorios, esas organizaciones étnico-territoriales, los consejos comunitarios y los resguardos indígenas que tienen sus ordenamientos territoriales propios, sus planes de etnodesarrollo, planes de vida o planes de etnodesarrollo, ese ordenamiento territorial que esas comunidades hacen de hecho y que se materializan en instrumentos, en sus planes que son presentados ante el Ministerio del Interior y que tienen todo un carácter y una validez en la Constitución, resulta que no se articulan de manera adecuada con el ordenamiento territorial formal que está circunscrito a los límites político-administrativos de los municipios. Entonces, hay una complejidad adicional en ese tema. Territorios que ocupan 4 o 5 departamentos en muchos municipios, en muchas ocasiones o más. El caso de Cocomacia, un consejo comunitario con 8 municipios que se intersecta con 8 municipios de 2 departamentos. Entonces, ¿cómo encaja ese ordenamiento territorial que está planteado bajo la ley 388 y las leyes subsiguientes de ordenamiento territorial? ¿Cómo se articula con ese ordenamiento que viene de las comunidades? Entonces, la necesidad de contar con más instrumentos para generar unos ordenamientos adecuados que representen pues adecuadamente las intervenciones en los territorios y las perspectivas de desarrollo que tienen las comunidades sobre su territorio. Yo dejo ahí para pasar a la siguiente pregunta, yo creo, y si es el caso, pues ahora cuando logremos conectar a Ángela, pues miramos a ver cómo retomamos un poco estos temas, si les parece. No sé si Andrés quería complementar o decir algo sobre el tema de instrumentos, Andrés, o que se te acabó el tiempo. Sí, no, fue muy rápido, pero yo diría rápidamente, que hay al menos un par de elementos importantes en el contexto pues, normativo o por lo menos de política que creo que van a ser definitivos en lo que a futuro o en el corto plazo se defina como qué entendemos por desarrollo rural, desarrollo territorial rural en Colombia. Uno, sin duda, es una discusión que viene, yo creo que desde por lo menos el 2010 en Colombia, y es la consolidación de la Política General de Ordenamiento Territorial en el marco de las discusiones que se han venido dando desde entonces, y en la última versión de las bases de esa política hay definitivamente una apuesta por la, digamos, como interconexión o por la vinculación efectiva, por la discusión de los vínculos urbanos-rurales, entendidos no como el mundo rural separado del mundo urbano, sino más como un continuo en donde se dan una serie de dinámicas económicas, sociales,
culturales, por supuesto ambientales y productivas, que lo que nos entregan al final son una serie como de territorios funcionales que van sin duda más allá de las límites político-administrativos establecidos pues, por municipios y departamentos y nos hacen, digamos, pensar en visiones sin duda supramunicipales y regionales. Y sin duda el otro elemento de política que será definitivo en la, en el efectivo desarrollo que tenga en los próximos años es el punto 1 de los acuerdos de La Habana en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, en donde pues básicamente lo que se hace es una apuesta por cerrar brechas, por saldar esa cuenta que hay con el campo colombiano y con la sociedad rural agraria colombiana, y sobre todo para dejar de verla, como creo que decía Jairo en algún punto, como, como, un, como vista solamente en función de cómo puede servir o atender las necesidades de las ciudades y no como es una sociedad en sí misma que necesita actualizarse frente a sus necesidades en el territorio y a equilibrarse en términos de oportunidades también. O sea, no está el desarrollo rural para exclusivamente atender las necesidades de las poblaciones urbanas y para, digamos, contribuir a la acelerada urbanización que ha venido viviendo Colombia. Gracias Andrés. No sé, Jairo o Jaime, si tienen también alguna complementación que quisieran o pasamos a la... Ah, Jairo está levantando la mano, listo, dale Jairo entonces. Sí, yo creo que hay un tema que en algún punto debemos profundizar, pero quiero plantearlo de una vez, y es que en gran mayoría del territorio colombiano aún estamos en la primera generación de los planes de ordenamiento. Y entonces eso se debe también a que han habido procesos que se han quedado a mitad de camino o que no han terminado o que llegaron a concertación y no fueron aprobados en última instancia por el municipio. Y eso también nos debe llevar a pensar cómo despolitizar la aprobación de los planes de ordenamiento para que sea una herramienta efectiva y no sea un trámite que nos está costando dinero a todos los colombianos y queda básicamente sin aprobar en muchos casos. Yo quiero dejar este tema planteado para que lo desarrollemos en el transcurso de la conversación. Perfecto, y Jaime también querías intervenir, dale. Bueno, como esta es la pregunta sobre el tema de instrumentos de planificación rural, yo quería traer a colación, incluso existen instrumentos que son tan desconocidos por planificadores, gente preparada en estos temas y que responden muy pertinentemente a la coyuntura que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia. El tema de seguridad alimentaria, pues, tiene una relevancia súper grande cada vez más. Y existen, digamos, al menos intentos, o han existido intentos de constitución de zonas de reserva alimentaria. Yo en una clase pasada que el profesor Andrés me invitó a participar, les mostraba a los estudiantes cómo este instrumento, digamos, nunca se ha consolidado, tal vez por allá en el año 2011 o 2012 en San Martín y San Alberto, en el Cesar, digamos, hubo un proceso para tratar de constituir cerca de las zonas urbanas, no por allá alejados como una zona, una despensa por allá alejada, sino cerca, tratar de guarecer, de proteger que un suelo de alta calidad, con unas condiciones agroecológicas productivas muy favorables, pudiesen ser reservados con destino de la producción alimentaria. Este instrumento, por ejemplo, pues está olvidado y ha sido, digamos, no sé, como reemplazado un poquito opacado por otros instrumentos muy importantes como son los de las zonas de reserva campesina, que tienen de pronto un propósito igualmente de protección de la seguridad alimentaria, pero que ni siquiera en una, digamos, en la maestría en planificación urbana y regional, de pronto no tengamos tan claro
que existe un instrumento que se llama zonas de reserva. No se han visto implementadas, pues ya habla de que los instrumentos están todos o por construir o por implementar. Quería aportar esto en este punto que tiene que ver con los instrumentos. No, muy interesante el planteamiento. Yo creo que ahí quedan dados unos elementos. Uno relacionado con ese tema, me parece muy interesante lo de los territorios funcionales que planteaba Andrés, y macrodecisiones en zonas como el Pacífico y la Amazonia. Un poco de cómo incorporar y despolitizar un poco las discusiones para salir, dar el paso siguiente del ordenamiento territorial de primera generación que fue eminentemente urbano, y ese tema que tú planteas que lo vamos a desarrollar más adelante del tema de la pandemia, cómo una situación tan compleja como la que estamos viviendo en este momento, cuáles son las necesidades de planeamiento del territorio que se tienen alrededor de una eventualidad como la que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, pues nada, muy, muy interesante los planteamientos. Yo creo que quedamos con un marco básico importante pues para dar contexto, y pasamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se relaciona con el ordenamiento territorial rural y esas relaciones urbano-rurales, esos vínculos urbano-rurales de los que hemos estado hablando. Voy a plantear una serie de preguntas, y es una relacionada con cuáles son las transformaciones urbano-rurales que se han presentado en Colombia. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones urbano-rurales y el papel de ese ordenamiento rural? Cómo, evidentemente, cómo la pandemia, un poco conectando con lo que estábamos hablando, cómo se conecta esa pandemia, cuáles son las nuevas necesidades de planeamiento, algunas de las cuales Jaime estaba planteando ahora, y cuál es la naturaleza del ordenamiento social de la propiedad rural y cuáles son los desafíos para una incorporación efectiva del ordenamiento territorial. Creo que Ángela... Digamos que podemos arrancar con el ordenamiento social de la propiedad rural, ¿sí? Y si no, y después seguimos con lo de las transformaciones. ¿Qué te parece? Perfecto, Andrés. Entonces, le doy la palabra a Jaime para que nos comente estos temas. Bueno, la figura del ordenamiento social de la propiedad, en mi criterio muy personal, es una figura que trata de recoger muchos intentos históricos de darle un norte social a la manera en que se distribuyen uno de los principales activos de nuestra sociedad, sino el principal. Digamos que son las tierras, no solamente obvia por su dimensión productiva, sino también por las dimensiones ambientales y todas las consecuencias que ellas se derivan. Pues no voy aquí a detener, digamos, a la definición el ordenamiento social de la propiedad. Desde el punto de vista conceptual, es un proceso en una función equitativa de la propiedad. Entonces, en ese punto, la palabra equitativa pues ya nos está trayendo a colación algo que aparece en la Constitución Política, el artículo 58, y es que la tierra tiene una función social y una función ecológica, y esa, digamos que en parte, no es todo, pero es en parte lo que busca hacer este proceso, que es también, como lo mencionaba Jairo, un proceso participativo, un proceso que tiene que primero diagnosticarse, que creo que solamente en el proceso diagnóstico ya tenemos debilidades. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos cómo está distribuida la tierra en Colombia. No sabemos por información en las fuentes, y según
la manera de interpretando, se están tomando decisiones a partir de esa información, a veces no son las apropiadas porque se dan una lectura incompleta. Entonces, el concepto de equidad obviamente supera el tema de la igualdad, porque claramente si hay algo heterogéneo, tanto son las calidades de tierras como también las condiciones sociales que construyen territorio sobre esas tierras, porque finalmente el concepto de territorio no es solamente el soporte físico, sino es toda esa estructura social pues sí, esa estructura agraria, por ejemplo, en los términos que yo he venido trabajando, que se construyen sobre esos espacios. Sin embargo, entonces quisiera hacer énfasis sobre el tema de que trabaja en el tema de la equidad, en realidad, perdón, en el tema de la equidad hay que diferenciarlo del tema de la igualdad. Además, pues existen otras dimensiones que tienen que ver con el reconocimiento físico, jurídico, administrativo, económico y fiscal del alcance de los derechos sobre la propiedad de la tierra. Eso no resulta para nada fácil de lograr, es decir, que el ordenamiento social de la propiedad no es solamente traer a colación todos los intentos de reforma agraria que desde 1936 con la ley 200 se han venido, después la ley 135 posteriormente, y todos digamos, la historia de la distribución de la tierra y la lucha por la tierra y los conflictos por la tierra. Es mucho más, por ejemplo, es tener un inventario de las tierras baldías de la nación, que es tal vez el Estado colombiano como principal tenedor, poseedor de derechos sobre este activo de la tierra. No tenemos una fuente totalmente organizada que nos permitiera hacer unos ejercicios de planificación más coherentes desde el punto de vista técnico. Okay. Gracias, Jaime. No, muy interesantes los planteamientos. Algunos de esos no sabemos. Mauricio, Dale, dale. es que mira, por la cantidad de gente se cayeron Andrés y Ángela y no pueden subir por la cantidad de gente. Entonces, Andrea, démosle más tiempo y yo voy a entrar a participar también y le voy a ir diciendo a Ángela y que vayan pasándome sus comentarios. Pero entonces démosle más tiempo, démosle unos 3 minutos más si quieres seguir. Andrea, pongámoslo en 7 minutos la posibilidad de la respuesta para que podamos así ampliar las presentaciones. ¿Te parece, Mauricio? Perfecto. A Jaime. Jaime, Entonces, si quieres, no, Jaime, si quieres complementar, Jaime. Dale, Jaime. Estás en mute, Jaime. Gracias. Esto de la virtualidad a veces se enreda uno. Les estaba diciendo que claramente el concepto del ordenamiento, como conceptualmente, es un concepto relativamente reciente en nuestra historia, pero hay que recoger, digamos, toda la tradición histórica del conflicto por la tierra y de las diferentes normas que se les han dado. Ahora, aplicado en el tema de ordenamiento territorial, pues yo creo que estamos en el momento súper vigente, súper pertinente en que este concepto se ha incorporado. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando inicialmente planteé mi proyecto de investigación para trabajar con el profesor Andrés, no había un pronunciamiento de la Comisión de Ordenamiento Territorial respecto a la manera en que se debería incorporar. Estoy hablando de hace unos 4 o 5 años. En el año 2008, la resolución 10 de octubre del 2016, ya me va la cabeza, dijo, por lo menos a manera de recomendación, que es necesario hacer un análisis de la distribución de la propiedad rural como un elemento vital para el ejercicio de la construcción de los planes de ordenamiento departamental, que digamos es una de las escalas de planificación sobre las cuales trabajamos. Entonces, como digo, no quiero plantear una situación totalmente negativa y adversa,
sino obviamente quiero reconocer digamos, los avances que se han dado. La COT ya lo dice, las entidades y la institucionalidad que tiene por responsabilidad hacer, incorporar estos conflictos por la tenencia y la distribución de la tierra, pues están trabajando en estos temas. Ahora, como parte de la pregunta también tiene que ver con los conflictos o la posibilidad de involucrarlos. Digamos que aquí existe una gran discusión respecto de si son las competencias nacionales las que deberían dar línea respecto a cómo solucionar estos grandes problemas distributivos sobre la tierra, sobre la manera en que se posee y se usa, porque finalmente también hay que reconocer que son dos dimensiones de análisis diferentes. Una, por ejemplo, cuando uno analiza, digamos, nuestra principal fuente de análisis desde el punto de vista de la propiedad pueden ser los catastros, que lamentablemente históricamente siempre han tenido un propósito meramente fiscal, es decir, cobrar unos impuestos, no se han hecho con estos propósitos. Entonces la aparición, el surgimiento del catastro multipropósito, pues abre posibilidades de que esto finalmente sí se desarrolle efectivamente. Pero si yo quiero trabajar no no el tema de la propiedad, sino del uso de la tierra, que también puede ser, por lo menos conceptualmente, desde el punto de vista de la definición que varias entidades han hecho arrancando por la misma Agencia Nacional de Tierras, que tienen sobre el ordenamiento social de la propiedad, pues entonces debemos pensar qué es lo que llamamos uso eficiente del suelo, porque pues históricamente el IGAC han hecho estos ejercicios de mirar qué es una sobreutilización, una subutilización, pero en mi criterio personal estamos en el momento apropiado para ir más allá, porque no solamente es una dimensión productiva, como creo que aquí estoy leyendo en varios comentarios que están haciendo en el chat. Difícilmente se puede limitar una visión del ordenamiento territorial a lo meramente productivo. No, difícilmente no, imposible, sino que hay que entender las diferentes aristas, tanto productivas, porque en lo productivo existe lo minero, lo turístico, lo agropecuario, etcétera, pero también las otras dimensiones del análisis social de ese ordenamiento. Ahora, finalmente, y ya para ir cerrando, porque creo que se me van acabando mis minutos, yo creo que es sencillo, esto es una cuestión de voluntad política. Yo pues la mayoría de mi tiempo he trabajado desde la academia pero también he tenido la oportunidad de trabajar en entidades del sector público y pues mi percepción es que finalmente los tomadores de decisión son los que en el legislativo, en el judicial, donde el tema, por ejemplo, de la clarificación de derechos de propiedad sobre la tierra es muy importante, pues ellos son los que tienen que dar esa línea y son ellos los llamados a tomar las riendas y permitir que aquellos que estamos interesados en superar las condiciones inequitativas, entendidas ampliamente, pues podamos trabajar en ese sentido. Paro por ahí para Bien, escuchar a Jairo. listo. Jairo, sigues tú. Listo. Bueno, listo. Comparto muchas de las cosas que menciona Jaime. Sin embargo, quiero también, como a manera de oposición un poco a la ponencia de Jaime, ver dos temas muy importantes, que es la eficiencia de lo que han llevado los pilotos hasta ahora de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, fundamentalmente el que se efectuó en Ovejas Sucre, eficiencia en términos de tiempo y en costos. Este plan lleva más o menos unos 3 años tratando de implementarse y pues eso tiene un costo bastante alto. Y por otro lado, quiero tocar también el tema de la priorización que se tuvo para implementar el ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios. Básicamente son territorios muy complicados. Fundamentalmente estaban priorizados Sucre y el Bajo Cauca antioqueño, que este ha estado en stand-by durante ya más de un año, pero son territorios muy complejos
donde sí quiero sugerir un especial cuidado para prevenir la legalización de posibles despojos de tierras. Y también quiero hacer un hincapié en cómo y cuáles son los mecanismos de oposición que tiene la sociedad a ese ordenamiento social de la propiedad rural. Es decir, viene, si recordamos bien, el barrido predial, viene todo el tema de recopilación de información jurídica, soportes, catastro, se hace todo el estudio y se genera una nueva, básicamente se genera una nueva configuración o malla predial. Y esto es importante porque hay personas que pueden no estar de acuerdo con esa malla predial que se generó. Y debe haber unos mecanismos de oposición no abiertos al público como se está pensando y materializando en estos territorios tan complejos. Es decir, es muy difícil que personas en el Bajo Cauca antioqueño puedan oponerse en estas audiencias públicas a, a controvertir los elementos de un estudio de esta magnitud. Y eso lleva unas implicaciones muy fuertes para estos pilotos. Entonces sí hago un llamado para que al ordenamiento social de la propiedad rural se incorporen unos mecanismos que aseguren la oposición de las personas y que también cumplan con su finalidad en términos de eficiencia y eficacia en tiempo y recursos. Es muy importante esto porque esto se va a implementar en muchas partes del país y ahí viene otra claridad y es que no todos los territorios van a ser objeto de ordenamiento social. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro porque esto no va a ocurrir en todo el territorio. Entonces, es muy importante acotar esos temas. Hasta ahí voy a dejar la intervención. Gracias, gracias, Jairo. No, pues muy importante porque también hay como todo un ejercicio de planeación del territorio, un poco descontextualizado de las realidades del territorio, donde el control del territorio históricamente no han tenido actores armados que no permiten ejercer adecuadamente esa planeación ciudadana, digamos, necesaria para el ordenamiento territorial. Andrés, ¿querías comentar alguna cosa? Mira, unos temas que Ya, ahí. ya, perfecto. Perfecto, No, Andrés. yo quería señalar primero unos temas que me ha mandado aquí por el teléfono. Es una Ángela y desafortunadamente también se recoger lo que opinan y voy a tomarme un poquito la palabra para decir algunas cosas. Ángela, un texto muy interesante que voy a exponerlo, donde es relacionado ya con el tema de las transformaciones. Ella señala en forma clara que los territorios rurales han de transformación a lo largo de las últimas 3 décadas, lo que de alguna manera se puede concebir como la nueva ruralidad, entendida como economías menos agrarias, zonas rurales más vinculadas con las urbanas a través de flujos de trabajo, conmutación laboral, educación, salud, servicios ambientales, ocio y otros. Y señala que tal vez uno de los factores que más han transformado la realidad de los territorios rurales son sus patrones de urbanización. Claramente todo el proceso de urbanización dispersa o las nuevas formas o modalidades de urbanización y que de una u otra manera, si bien las grandes ciudades han marcado un patrón importante en el crecimiento en las últimas décadas, señala y al tiempo que los pueblos de menos de 300.000 habitantes menores, las ciudades pequeñas de menos son las mayores dinámicas de crecimiento. Las pequeñas y medianas un muy importante en el desarrollo de los y para las zonas rurales.
para el 2030 nos acá estima que el 40% de la población vivirá en ese tipo de asentamientos según el estudio de ONU del 2016. Y la transformación también ocurre en el mercado laboral y en el comportamiento del sector agropecuario. Entonces, si bien la agricultura juega un papel de empleo, se observa que cada día entra nueva actividad en las zonas rurales y que en 60 años la estructura del mercado laboral rural, digamos que ahí hay un tema, tomando para el 2014, el 62% del PIB agropecuario se concentra en territorios intermedios y rurales cercanos a las ciudades, y que estos territorios son los de las pequeñas y medianas. De hecho, la actividad de la agricultura se encuentra en territorios rurales cercanos a una ciudad de al menos de 50. Muy claro. Ya dan algo sobre cuáles los temas, el papel del ordenamiento rural en este campo. Y aquí también quería señalar en el proceso de sobre la ruralidad que está generando lo que se llama espacios perurbanos o modificando urbanos rurales, que se empiezan a modificar por la demanda de la ciudad. Entonces, las necesidades de seguridad alimentaria, las necesidades, por ejemplo, de actividades mineras. Aquí también tengo que señalar todas las necesidades de abastecimiento del agua, pues necesariamente están en la estructura hídrica para garantizar el abastecimiento y no solamente en una lógica de oferta. Aquí hay que resaltar en Bogotá o en alguna ciudad de políticas de orden y de ordenamiento que tiene con las apuestas, o sea, un conjunto de no enfrentar o a esos territorios y a tener urbana, razones de intercambio y de interdependencia urbano-rural, a contribuir al desarrollo sostenible mediante enfoques regionales y ya de desarrollo, a preservar valores ambientales y culturales. Y todo eso se puede ver, por ejemplo, en Medellín, en el Plan Bio 20, en el acuerdo que no fue aprobado de todas maneras por los municipios del área metropolitana, y en el de Bogotá durante la administración Petro y parcialmente durante esta administración, donde quiero señalar que sí hay unas estrategias innovadoras con muy poco poder esos espacios de borde urbano rural como enfoque integral, donde se articulen y se validen formas de vida rural, vocaciones rurales, temas de seguridad alimentaria. Quiero que todas esas estrategias por los grandes proyectos de carácter inmobiliario, rurales, de manera dispersa, y los instrumentos de vemos ruralidad integral en la línea. Yo quería plantear y escuchar también a Jaime y a Amanda también, Ángela, un tema muy
de ordenamiento y dice en un párrafo es que el territorio no se concibe como un espacio atómico no relacionado. Esto es más claro para las políticas, lo que tradicionalmente se conoce como los vínculos urbanos rurales o las relaciones funcionales. Todos sabemos que la definición del territorio va más allá que la administrativa y que implica conocer el conjunto de las relaciones culturales y ambientales. Digamos, en ese sentido, pues, hay que apoyar los normales. Y Jaime estaba queriendo intervenir. Me parece, no, Jaime estaba queriendo intervenir. Hay un tema, Andrés, y es, claro, las complejidades que se dan, claro, desde una perspectiva de la ruralidad al lado de grandes centros urbanos en la zona andina y caribe y esas dinámicas de las que hemos estado hablando ahora, y esa otra ruralidad que es esa ruralidad del Pacífico, de la Amazonia, habitado por otras comunidades, la Orinoquia. Entonces, claro, plantea unas dinámicas muy diferentes, pero pues es parte de lo que estamos discutiendo. Te doy la palabra a Jaime para aportar al tema. Bueno, como a manera de reacción de la intervención de Ángela, la distancia un poco, digamos que a mí me está cuestionando bastante. Bueno, creo que ahí le estoy viendo, ya creo que Ángela se puede sumar. Digamos que todas las proyecciones de población sobre, pues estamos en un... es posible, lo digo como economista, porque cuando uno es martillo todo le parece puntilla. Las proyecciones desde el punto de vista demográfico, es posible que cambien con esta realidad de la pandemia, en donde la ruralidad, esperaría yo, empiece a ser realmente concebida como en muchos otros documentos se ha dicho, una nueva ruralidad en donde lo rural no es simplemente una despensa o un lugar para ir a caminar a tomar aire, sino que es una opción tanto para producir, no solamente desde lo agropecuario o lo minero, sino también desde la industria, porque es que tenemos que superar la dimensión meramente sectorial, es decir, es posible que exista industria rural que en Colombia, pues no sé, a mí se me ocurren un par de ejemplos de fábricas ubicadas en zonas rurales, pero que están en realidad en función de una ciudad. Y bueno, en ese punto como para decir que en realidad me gustaría mucho que la nueva ruralidad sea aplicado socialmente, en realidad sea entendida como una opción de vida y no como una opción simplemente para extraer algún tipo de recursos. Sobre el tema de la manera en que se vinculan, claramente, pues la relación urbano-rural pues es irrestricta, no existe un punto en el cual uno diga aquí se acabó la ciudad, aunque políticamente o administrativamente diga este es el casco urbano y aquí empieza, no sé, lo rural disperso, etcétera. Sin embargo, quisiera, entonces, ¿cómo, por ejemplo, en los ejercicios de la construcción del sistema de ciudades se ha hecho esa medición de las conmutaciones? En mi ejercicio profesional hemos hecho algún par de ejercicios sobre cómo las actividades meramente rurales dependen de gente que vive en la ciudad y viceversa. Actividades de la ciudad dependen de gente que vive en el campo. Entonces, esas consideraciones de conmutación que fueron tenidas en cuenta para la definición de esas regiones metropolitanas, pues son muy importantes y hay que incrementar los sistemas de información que nos permitan tomar decisiones apropiadas. Ya estamos, pues ya conocemos el tema de los municipios dormitorios. También existen relaciones inversas en donde la gente vive en la ciudad y trabaja en el campo. No pueden ser no necesariamente son la mayoría, pero existen casos que hay que considerar. También quisiera recoger un par de comentarios que estoy leyendo aquí en el chat, donde hablan, por ejemplo, del tema de la UAF como instrumento de planificación. Este es un tema muy importante porque los fenómenos de antieconómico
y de fraccionamiento predial en las zonas suburbanas cercanas a los centros, muy en respuesta a los fenómenos inmobiliarios que el profesor Andrés ahorita mencionaba, pues hay que considerarse y hay que darle fuerza de decisión a quien tiene que tomar esa responsabilidad, porque a veces uno habla, que lo hice recientemente pues, con un ejercicio de investigación con los secretarios de planificación de algunos municipios y ellos dicen, pero es que a mí me toca finalmente aceptar que existe un fraccionamiento predial porque así la UAF diga que es de 2 hectáreas, pues entonces, en la zona rural, pues yo lo voy a hacer. Entonces, digamos, hay que pasar de lo discursivo a lo efectivo. Y también, para cerrar esta réplica, también el tema de cómo los instrumentos, algunos instrumentos que son muy conocidos y aplicados en las ciudades, en los cascos urbanos, como son los instrumentos de gestión y financiación de cargas y beneficios, también son necesarios de aplicar en las zonas rurales, porque existe el mismo fenómeno de plusvalía, el mismo fenómeno de apropiación privada de excedentes públicos, de bienes públicos, y eso, pues, tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, así como, bueno, ¿qué dejo ahí? Gracias, Jaime. Sí, creo que antes de pasar a la tercera pregunta, si bien hubo una exposición amplia de los temas por parte de Andrés, digamos, de los que Ángela iba a exponer, no sé si quieres tener una mención, Ángela, bienvenida al, al webinar. Ángela, Bueno, y decir, Ángela, ya tú puedes complementar, yo ya expuse lo que tú me habías enviado y bienvenida. Y entonces, Andrea, activamos de nuevo los 4 minutos porque estamos de nuevo el equipo. Nos alegra mucho que Ángela está. Ángela, ya di la primera caracterización que tú me enviaste, ya se lo expresé a todos y ya la leí y leí la de las nuevas relaciones. Ahora bien, si tú quieres complementar, y bienvenida. qué maravilla. Bueno, no, porque yo no sabía si me iban a escuchar. Bueno, no, pues un poco complicado complementar sin haber escuchado todo cómo ha sido la dinámica, pero tal vez yo quisiera como mencionar unos temas que me parecían clave digamos, de lo que me tocaba a mí. Yo sí creo que recientemente, y no solo en Colombia, sino en buena parte de América Latina y en el mundo, ya todos reconocemos que ha habido una transformación de las zonas rurales, que en estricto sentido ha habido una desagrarización de las actividades rurales. Eso no quiere decir que la agricultura no siga siendo importante, que hoy en día hay una interacción y se reconoce una funcionalidad entre las zonas urbanas y las rurales, que el empleo y el mercado laboral, si bien todavía sigue siendo muy importante los empleos generados por el sector agropecuario, hoy en día cobran más relevancia o cobran relevancia otro tipo de actividades que son importantes en la generación de empleo y también empieza a funcionar todos estos temas de educación por salud que empiezan a ser muy importantes para la configuración del territorio. Entonces uno ya en este sentido, primero no está hablando de un territorio urbano-rural, urbano y rural, sino que está hablando de un territorio con un conjunto de funcionalidades que es muy importante en el momento de abordar un proceso de ordenamiento territorial. Segundo, y muy relacionado con esto, y es algo que se viene abordando, o sea, todos reconocemos que hay unas enormes desigualdades en los territorios rurales entre lo urbano y lo rural, y que esas desigualdades en parte se dan porque ha habido un énfasis en el desarrollo urbano y en las inversiones en los desarrollos urbanos, pero hoy en día se reconocen los vínculos urbanos rurales como un factor para la reducción de desigualdades y como un elemento esencial en la planificación y en el ordenamiento territorial. Tal vez eso era lo que quería como hacer énfasis, lástima y me disculpo, pero así son estas cosas hoy en día. No te preocupes, Ángela. Yo creo que va a haber oportunidad en las otras dos preguntas de ir complementando. Entonces paso a la tercera pregunta, que tiene que ver con el ordenamiento territorial rural y los conflictos entre actores, figuras e instrumentos y niveles de gobierno.
¿Cómo perciben ustedes que se dan esos diferentes conflictos entre esos instrumentos, figuras y niveles de gobierno? Algunos de esos ya los hemos ido debatiendo. ¿Y cuáles son las visiones y desafíos del ordenamiento territorial rural para las entidades territoriales, las comunidades, los grupos étnicos? Se ha planteado acá sobre el tema de grupos étnicos. Un amigo me escribía acá que sigue viéndose mucho desde la perspectiva muy de la visión andina, y hay otros ¿De territorios, acuerdo? las organizaciones campesinas, las empresas y el sector privado. Entonces, ¿cuáles son esas visiones y desafíos del ordenamiento territorial? Le doy la palabra a Jaime. Comenzamos a controlar un poco más los tiempos. Dale, Jaime. Un momento, sí prendí, sí. Sobre el tema de los conflictos, creo que ya lo mencionaba, es uno de los temas más complejos, los conflictos de competencias para saber quiénes son los responsables o los llamados a tomar decisiones y a liderar estos procesos en varios temas, en particular, digo yo, pues el tema del ordenamiento social de la propiedad como uno de sus ejemplos, pero ya más ampliamente entendido el tema del ordenamiento rural, pues se plantean retos muy importantes como de la articulación urbana-rural y de la conmutación entre zonas, el tema de la urbanización y la suburbanización como elementos importantes de análisis. El tema de riesgos de desastres son temas que, aunque en los que se ha avanzado notablemente, pues hay elementos todavía por trabajar, porque la configuración digamos, cuando se planifica o se atiende el tema de riesgo de desastre se hace de una manera bastante diferenciada entre lo urbano y lo rural. Las competencias entonces para los entidades territoriales, los municipios, por ejemplo, que frecuentemente ven violada o sienten violada su autonomía porque otra entidad, otra institucionalidad de diferentes sectores, arranquemos por lo ambiental, arranquemos por lo productivo agropecuario, arranquemos por el sector vivienda, arranquemos, bueno, por todo eso, digamos que existen unos choques de intereses permanentes y esa conciliación, pues, está en proceso de construcción y de darse. Yo diría, aquí, bueno, yo diría que a nivel institucional, por ejemplo, a nivel de lo que las funciones llaman a hacer el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura, así como lo que tiene que ver con los elementos llamados por ley que tienen competencia en las CARS, los temas ambientales. Yo creo que estamos en un proceso de ajuste permanente en el cual, diría yo, el llamado es a superar, no sé, celos, porque además, es una opinión muy personal, a veces siento hasta eh, reticencia ideológica, porque entonces si uno se para desde el sector agropecuario y usted tiene algún vínculo con el sector agropecuario, entonces es que usted es un productivista, es que usted solo le importa la plata, etcétera, etcétera, y si se para en el otro, en la otra orilla, entonces que usted es un ambientalista radicalista que no piensa en el desarrollo sustentable. Bueno, este tipo de cuestionamientos podrían dar, digamos, un matiz sobre los tipos de conflictos a los que estamos viendo en estos temas del ordenamiento territorial. Yo creo que a mí me preocupa en particular, no sé si preocupa, digamos, para cerrar, la participación de los departamentos, porque empezamos la fase de la construcción de los planes de ordenamiento departamental. Y pues yo llevo varios años revisando documentos sobre, ¿es que los departamentos sirven para algo? ¿Será que es efectivamente nuestro primer esquema de regionalización? Financieramente, podríamos mirar los departamentos, pues han sido profundamente afectados por las decisiones de la fiscalidad que les ha retirado. Y entonces,
pues yo, digamos, tengo la inquietud de cómo los departamentos primero van a construir los planes y segundo, cómo los van a implementar posteriormente, porque a partir del ordenamiento jurídico, pues el municipio sigue siendo como el rey desde el punto de vista de autonomía y también desde el punto de vista del recaudo y de la plata que maneja, que finalmente, en últimas, es la que da brazo fuerte para aplicar muchas de estas políticas. Hablé de Sí, todo y planteé varias sí. cosas para reaccionar. Sí, sí, porque ahí vienen todos unos temas, por ejemplo, manejo presupuestal es bien interesante el planteamiento porque en últimas los recursos de la mayoría de los municipios provienen es de la nación a través de transferencias. Pero bueno, Ángela, dale, reacciona. Bueno, a ver, yo creo que mire, aquí yo siempre he tenido como una posición como, vea, el que le corresponde al ordenamiento territorial en este país a las entidades territoriales. Pero hay como una especie de frustración sectorial que impide, digamos, tener un acuerdo con las entidades territoriales y por eso en Colombia se la pasan inventándose figuras que superponen, digamos, las facultades que pueden tener las entidades territoriales sobre el ordenamiento territorial. Entonces, yo creo que en Colombia lo primero es que hay que sincerar eso, hay que hacer como una especie de limpieza normativa institucional, dejar de estar promoviendo cada 8 días figuras que contravierten las posibilidades de ordenamiento territorial y más vale hacer un esfuerzo en entender la importancia de una articulación con esas entidades territoriales, un proceso de gobernanza que permita un ejercicio más coherente en el territorio. Yo considero que hoy en día, por ahí una vez estábamos haciendo como un conteo de cuántas figuras, y yo no solo quiero hablar de figuras determinantes de superior jerarquía, sino cuánta figura nos inventamos, porque pues que eso definitivamente limita la gobernanza de cualquier alcalde en el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Hay una disputa territorial y esa es una disputa sectorial y esa disputa sectorial yo la entiendo y eso nos lleva a más conflictos. Cuando uno dice, bueno, ¿qué sector prevalece? El sector de la producción de alimentos versus el sector ambiental versus el sector minero. Entonces nos quedamos en esa discusión y entramos en una contravía sobre lo que realmente y las facultades que hay en los territorios para su ordenamiento. De otro lado, creo que todavía, y yo sé que más adelante hay una pregunta en ese sentido, hay una conversación que está pendiente entre lo que quiere decir el ordenamiento social de la propiedad y las figuras de ordenamiento territorial y todas las figuras que hay en Colombia, zonas de reserva campesina. Yo no voy a decir que tengo una posición frente a eso, digo, hay demasiadas figuras que para cualquier persona que tenga una responsabilidad en este sentido, armonizarlas va a ser prácticamente imposible. Yo creo que eso hay que limpiarlo, ponerlo un poco más sencillo y así sí crear espacios de gobernanza que permitan, si para un territorio el tema de la producción de alimentos esenciales es importante, por lo que sea, por seguridad alimentaria, por la razón que sea, o es un territorio ambientalmente estratégico, pues todo eso se debería poder conversar en un mismo instrumento. Gracias Ángela. Muy bien, creo que es bien interesante ese tema de limpieza normativa. Sí, había más como de 150 instrumentos de ordenamiento, recuerdo un ejercicio, pero entonces ahí, ¿será el tema de la cantidad o el tema de la conveniencia y necesidad de articulación y, digamos, de las funciones de la COT, de la Comisión de Ordenamiento Territorial, y de la Comisión Accidental del Congreso, que supuestamente, pues, que está creada precisamente con esos fines de articulación de instrumentos? Le doy la palabra a Jairo. Ok, listo. Sí, yo concuerdo con Ángela y con Jaime en que hay una necesaria articulación entre estos temas de jerarquías. Y recuerdo también algo que vi en el chat ahora y es que
también hay unos instrumentos que pueden ser contradictorios, digamos los planes de ordenamiento territorial con los planes de ordenamiento departamental y un instrumento también como los PONCAS. Entonces, hay muchos instrumentos y no nos dan como una cohesión territorial. Y eso es muy importante, creo que es uno de los factores principales que nos está generando ruido en temas de ordenamiento. También quisiera agregar, pues, los conflictos también se dan en temas de frontera agrícola para el tema rural. Y la frontera agrícola es muy importante tener claro cómo definir esa frontera agrícola, cuál es ese alcance, cómo es ese impacto de la frontera agrícola en relación con la UAF, que también es otro tema muy complejo que ya se venía tocando anteriormente. Y quisiera poner sobre la mesa también cómo el agua puede ser un ordenador natural del territorio y un vínculo urbano-rural. Porque con esta pandemia nos estamos dando cuenta que tanto el cambio climático como el tema ambiental se nos va a convertir en un tema realmente más importante de lo que ya viene siendo. Y es el agua como el ordenador natural del territorio y cómo se estrechan estos vínculos urbanos-rurales a través del agua. Eso me parece muy importante como lección que nos está dejando parte de esta pandemia. Y también quisiera tocar el tema bueno, listo, tenemos mecanismos de gestión del suelo rural para la preservación de aguas y de ecosistemas estratégicos. ¿Cómo materializamos esa gestión del suelo? ¿Bajo qué instrumentos? Que los planes de ordenamiento llegan a formular estas estrategias, pero tenemos un éxito en la aplicación de estos instrumentos. Tenemos casos exitosos. Sé que hay unos ejercicios que se han realizado por pagos de servicios ambientales en Villa de Leyva, que han venido funcionando bastante bien. Y también quisiera poner sobre la mesa si, como lo que Jaime planteaba ahora, hay unos instrumentos que funcionan bien en lo urbano y que deberían funcionar bien en lo rural, pero ¿qué sucede si el propietario que se encuentra, por ejemplo, en conflicto de uso del suelo, no accede a realizar cambios en su predio, no accede a realizar acciones de reconversión productiva? ¿Qué sucede? Vamos a aplicar la expropiación en los términos de la ley 160 del 94. Yo quisiera poner esto sobre la mesa porque estos conflictos son los que van a determinar si el plan de ordenamiento se va a cumplir o simplemente va a ser un texto que no se va a aplicar. Entonces, sí hay que tener muy presente cuál es el impacto de los conflictos de uso del suelo, cómo solventar estos conflictos de uso del suelo y llevar a los territorios a una reconversión productiva. También quisiera tocar aquí el tema de la diferencia entre subsuelo y suelo. Sabemos bien que el suelo tiene potestad la parte local, el municipio, pero el subsuelo, lo que puede ser minería, hidrocarburos, el ordenador es básicamente la nación y son terrenos, son temas de la nación. Y este es otro conflicto adicional que es muy importante para estos temas de ordenamiento territorial. Gracias, Jairo. Sí, son temas muy importantes. Algunos de esos que lo han planteado en las preguntas, por ejemplo, el tema de suelo, subsuelo. Es bien interesante porque las sentencias de las cortes, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, precisamente ha venido requiriendo que se resuelva ese tema de conflicto entre suelo y subsuelo, se resuelva temas de coordinación y concurrencia y subsidiariedad entre las diferentes entidades, y es un tema que ha sido resuelto, lo plantean acá dentro de las preguntas y tú lo planteas ahí, y el tema de las RAPs como una nueva figura que en últimas pretende también abordar unos temas de ordenamiento territorial y complejiza, pero pues también eventualmente puede ser una salida para algunos de los temas. Le doy la palabra a Andrés para que nos comente sobre estos temas. Sí, una pregunta que les quería hacer llegar para ustedes. Aquí nos hacen, ¿cuál sería el papel de las comunidades étnicas y campesinas en el proceso de ordenamiento territorial? Porque al parecer las figuras encargadas de realizar ese ordenamiento son los sectores económicos que
que a su vez apoyan en los gobiernos y en los instrumentos que en últimas legitiman el ordenamiento solo a favor de esos pequeños sectores. En este país, en un país tan desigual, con problemas de propiedad de la tierra, ¿cuál sería el papel del ordenamiento y qué intereses le van a servir a ese ordenamiento? ¿Será una forma más de despojo? ¿Hay despojo? ¿Consideran que las funciones de las gobernaciones podrían ser reemplazadas por otras figuras territoriales como la RAP o, bueno, esa es otra pregunta, las áreas metropolitanas? Y aquí es muy interesante porque en un evento que tuvimos sobre la gobernanza de la Amazonía, obviamente se señalaba el reto de la formalización de la propiedad, pero claramente se dejaba claro que el 75% de la Amazonía ya tiene las figuras de ordenamiento territorial y que áreas protegidas, reserva campesina, resguardos, y que parece ser que esas figuras entran en tensión o no han lograr los acuerdos, ¿sí?, sobre el modelo de ocupación en términos de los escenarios deseados en los diferentes procesos que se quiere, con lineamientos de política para las regiones a nivel nacional, con que se hacen de figuras de ordenamiento extractivo. Pues esa temática, y entonces sería para resolver, no sé, o sea, comentarios, ahí se los dejo. Andrés, Acaban de señalar. Andrés, voy a darle la palabra a Andrés Podleski que para que dé su interpretación del tema y después una rápida pasada y pasamos a una pregunta. Dale, Andrés. Gracias, Mauricio. No, pues creo que varias de las cosas que tenía notadas ya las han señalado, entonces creo que voy a ser bastante más sucinto. Yo creo que en este tema de conflictos y sobre todo desde la perspectiva, digamos, práctica del ejercicio de POD modernos, nos hemos podido dar cuenta de, digamos que una de las fuentes fundamentales de esos conflictos efectivamente en el territorio tiene que ver con, digamos, la capacidad más o menos débil que tienen los instrumentos normativos para reflejar la realidad del territorio. Entonces, digamos, no sé, hay temas de conflictos en comunidades étnicas, en lugares como el Pacífico nariñense, como en el Chocó, cuando se está avanzando en un proceso de formulación y acaba un poco entrando en conflicto directo con la Ley 70, por ejemplo. Entonces, finalmente, los ejercicios de participación que están pensados para formular un POT acaban en la práctica, en el territorio, entrando en conflicto con los mecanismos de participación de la Ley 70 y al final es como llegar un poco a un callejón sin salida en donde no se sabe cómo resolver, como quién tiene la última palabra y si los mecanismos de participación y la forma en que se entiende la participación desde la ley 388 son suficientes para dar cuenta de lo que en territorios colectivos significa esa participación y la autonomía territorial. El tema de riesgos que señalaba Jairo también es uno de los choques principales, digamos, en la vida práctica. El decreto y los fenómenos, digamos, que atiende la normatividad vigente están pensados desde zonas andinas para zonas andinas principalmente. Entonces, muchas veces a la hora de formular contenidos relevantes técnicos desde el punto de vista de riesgos para la formulación de un POT, pues digamos que queda corto. Eso además, digamos, del rol que cumplen las corporaciones autónomas en el proceso de concertación, cuando muchas de ellas de verdad piden mucho más de lo que la competencia les plantea, muchas de ellas abiertamente para formular un POT se están pidiendo estudios detallados de riesgos, lo cual no hace parte de la normatividad vigente, pero igual devuelven a los municipios, a los consultores y a todo el mundo si no se cuenta con eso que en realidad no se exige en la norma.
y finalmente un choque en la práctica entre un montón de instrumentos, como lo que decía Ángela, que con lo que siempre he estado plenamente de acuerdo, y es como una necesidad urgente de racionalizar instrumentos de planificación en el territorio que en la práctica hacen que un alcalde, en realidad como, no sé, en Inírida, un Puerto Leguízamo, pueda tener 8 reuniones con 8 diferentes entidades del nivel nacional en un solo día, cada una de ellas planteándole cómo tiene que hacer uno de sus planes, que todos al final generalmente tienen un proceso de participación involucrado y están buscando más o menos lo mismo en el territorio. Y se acaba la reunión y él dice, bueno, yo no sé si ustedes entre ustedes en el nivel nacional están incluso al tanto de que hay tantas iniciativas andando al mismo tiempo en este territorio y yo la verdad como alcalde no sé cómo, cómo conciliarlas. Hay un municipio en Cundinamarca que se llama Carmen de Carupa, está tan absolutamente rodeado por determinantes ambientales que es simplemente imposible formular en el POT alternativas productivas que efectivamente ya están ocurriendo en el territorio, pero que la norma no les da cabida. Entonces, al final hay unos ejercicios que por el choque de instrumentos o de cómo esos instrumentos tratan de reflejar la realidad territorial, acaban finalmente impidiendo que exista un instrumento de ordenamiento efectivo para ese territorio. Sí, gracias, Andrés. Sí, sí, ahí la complejidad de articulación de los instrumentos es compleja. Adicional, hay un montón de preguntas y les agradecemos mucho a todos los que han venido participando porque ha sido impresionante la cantidad de preguntas, de observaciones. Han estado muy activos, pero pues también vamos a integrar, hemos ido intentando integrar algunas de las preguntas que nos hacen en el debate. Algunos plantean, por ejemplo, bueno, y que no se cumplen. Voy a darle la palabra a Andrés. Andrés, tú querías comentar, parece que hay algunas Sí, preguntas que te unas llaman la atención. preguntas aquí para Ángela y también, sí, y para los cuatro, que es muy interesante porque ya veo que, o sea, ampliemos ¿qué te parece? Este espacio, porque como para no recoger después estas preguntas que ya se están haciendo antes de pasar al otro tema. Miren, aquí señalan este otro elemento. Sobre utilización del territorio, que conlleva a ingresos económicos de corto plazo, pero que tiene serios e eminentes riesgos económicos, sociales, ambientales en el mercado. Contamos con un uso sostenible. Un ejemplo, la ganadera ocupa aproximadamente 6 millones de hectáreas. Dicha actividad con una productividad aproximada de 0.5 cabezas por hectárea. ¿Sí? Actividad económica marginal. La sobreutilización de los suelos desgastarán la base económica rural en el mediano y largo plazo. ¿Cómo afrontar este reto de política en términos de desarrollo sostenible? Ese es un tema y hay otro tema interesante que es en la línea también de lo que usted. ¿Cómo evitar que el nuevo ordenamiento rural se convierta en un generador de trampas de pobreza? ¿Cómo se garantiza mejor la calidad de vida de los pobladores en iniciativas económicas viables y competitivas o mediante entrega de propiedades rurales para minifundios improductivos? ¿Sí? Y otro relacionado un poco con el tema actual, dos más, para abrir el espacio, le podríamos dar un minuto o máximo dos a cada uno de los cuatro, tomando parte de lo que aquí está saliendo muy de manera muy interesante. Dice, ligado a temas de sostenibilidad alimentaria, al ordenamiento rural, ¿sí? Deben promoverse esquemas de cooperativas campesinas a fin de
la utilización improductiva de la tierra, de pequeños proyectos campesinos de autosuficiencia, de la seguridad alimentaria. Y yo lo dejaría ahí. Hay muchas preguntas, pero yo creo que esas Ahí, Andrés. Sí. pueden recoger algunas y si quieres, Ángela, Jairo, Más en un minuto. yo solo quiero decir, pues, o sea, una cosita. Mire, yo creo que aquí es importante no confundir lo que es el ordenamiento con el tema del desarrollo. A mí me preocupa que se tomen elementos del desarrollo meramente como, o sea, que el ordenamiento se entienda como lo único del desarrollo. Por ejemplo, cuando estamos definiendo cosas como frontera agrícola, la frontera agrícola, y pues aquí mis amigos que han trabajado en eso, es un concepto dinámico que tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico. Cuando estamos hablando del ordenamiento territorial, es básicamente la forma en cómo esperamos se configure el suelo para poder avanzar en ese desarrollo. No es un tema estático. Entonces yo creo que digamos, si bien está muy articulado, si entre todas las preguntas había unas que estaban diciendo, bueno, pero entonces ¿cómo se vincula el tema del ordenamiento territorial con el tema del desarrollo, con los planes de desarrollo que están precisamente ahorita en proceso de discusión en las asambleas y en los consejos municipales? Es que el desarrollo tiene que tener en cuenta cómo es la configuración del territorio, y la configuración del territorio está muy relacionada hacia cómo nosotros vemos los temas de sostenibilidad, cómo vemos los vínculos urbanos rurales, cómo concebimos la ruralidad, cómo concebimos el desarrollo de diferentes sectores. Así que yo tampoco creo que se le puede cargar tanto a un instrumento de ordenamiento territorial, y es importante tener en cuenta el tema del desarrollo. Pero yo quisiera decir otra cosita que a mí me llamó la atención de lo que dijeron ahorita, y qué pena que me tome, pero es súper importante, sobre cómo uno garantiza que no queden poblaciones excluidas dentro de este proceso. A mí eso tal vez me parece lo más clave en este momento, y yo sí creo que hay una debilidad en los instrumentos de planeación que nosotros tenemos para garantizar una exclusión y un debido debate sobre los temas de configuración territorial. Yo no soy tampoco la idea de que todo se tiene que discutir en un estadio, en plaza pública, pero tampoco se puede concebir esto como un tema instrumental y operativo, porque pues esto tiene que ver con el vivir de la gente. Y creo que debe ser un poquito más dinámicos y debe tener un proceso en ese sentido. Me parece complejísimo en este momento pensar que un proceso de ordenamiento territorial no puede, un proceso participativo no puede tener una discusión acerca de los instrumentos de superior jerarquía que usualmente se instalan y que cambian las condiciones de vida de las personas. Bien, gracias, Ángela. Andrés, dale. Andrés Podleski. Pues yo creo que rápidamente en un minuto y a la luz de lo, digamos, como de la coyuntura de esta pandemia y esto que está atravesando el mundo, al vincularlo con el tema de sostenibilidad, yo creo que sí hay que, o sea, esta realidad sí le plantea a uno como unas preguntas sobre cuál, desde el punto de vista de los planificadores, es la idea, digamos, como de sostenibilidad en general en ciudades y en zonas rurales, porque digamos que pone un poco en tela de juicio todo este tema que parece como una profecía que nosotros mismos nos hemos puesto sobre los hombros, y es como de que vamos indefectiblemente encaminados hacia cada vez ciudades más grandes, y que digamos es imparable el proceso de urbanización, como lo hemos venido viviendo vertiginosamente en estos últimos años en Colombia, pues, y también en el mundo. A lo que me refiero es que puede ser que no sea necesariamente ese digamos, el modelo no solo económico, sino como de sostenibilidad territorial, y que efectivamente haya que empezar a pensar en que no se trata necesariamente de ciudades de 15 o 20 millones de personas,
y que hay que empezar a pensar en modelos territoriales, digamos, como más continuos y más intermedios, que no sea este, digamos, como el punto necesariamente de llegada del desarrollo tal como lo concebimos, y que eso sí tenga una expresión real, digamos, de continuos y de, de interrelaciones culturales, económicas, de productividad entre territorios que no son esos megaterritorios que eh, posiblemente no sea, digamos, como el modelo de sostenibilidad eh, que tenga que necesariamente ocurrir. Ok, gracias Andrés. A mí me da pena, sé que hay un montón de temas, agradezco mucho la participación que han tenido, pues todos los asistentes, estamos hablando, no sé en este momento cuántos tenemos, hemos estado bordeando las 1000 personas que han estado viendo. Unas preguntas muy interesantes, hemos intentado incorporarlas en el debate. Seguramente nos hacen falta muchísimas. Yo voy a redondear con algunas observaciones. Hay unos temas pues, que ya se han venido debatiendo. Tema de suelo-subsuelo, tema de las organizaciones étnico-territoriales y las necesidades de articulación y de pensar en ese país rural, llamémoslo, eh, el más, digamos, que ha estado fuera un poco del radar en razones del conflicto. El tema de la participación ciudadana, de la construcción ciudadana de estos mecanismos de ordenamiento. Hay algo que me llama mucho la atención y es las dinámicas legales de las ilegalidades. Aquí estamos, en general hemos estado hablando de todo lo que planeamos, un montón de personas que estamos dedicadas a eso desde una esfera, desde lo ambiental, desde lo territorial, desde lo agrícola, desde lo urbano, y resulta que hay unas dinámicas de conflicto que se vienen dando en el territorio y como que esas nos están pasando y por encima de la cabeza, y eso es lo que en últimas está generando incluso en la frontera agrícola, los que están expandiendo mucho de la frontera agrícola, los fenómenos de deforestación en Guaviare, en todo el arco noroccidental de la Amazonia o en el Pacífico, pues son dinámicas en muchas ocasiones ilegales, y las necesidades de control del territorio que tiene que darse, o si no nos quedamos planeando, como planear una ciudad en la parte urbana y no haya nadie que controle, que no construyan un edificio donde a alguien se le ocurra hacerlo. Entonces la necesidad de control territorial. El tema de suelo-subsuelo, que también ha sido un dinamizador de conflictos y de dinámicas alrededor de eso, y que debería articularse de una manera efectiva y clara y también reconociendo los derechos que le ha dado la Constitución a muchas de las comunidades que eventualmente están viendo cómo llegan proyectos sin los debidos instrumentos adecuados de articulación. Entonces, las necesidades de articulación que tiene que haber alrededor de esos procesos. Y uno, pues como que en última, yo estaba viendo, y esa ha sido siempre una reflexión que he tenido, uno complejiza con 1110 municipios que tiene más o menos Colombia, y resulta que Francia tiene 35.498 municipios y se articulan y funcionan. O sea, tal vez el problema mayor sea un problema de articulación y cómo entonces se tienen que funcionar esos diferentes niveles de planeación que hay en los territorios. Y por último, el tema de la pandemia, de hasta qué punto todas estas acciones que hemos venido construyendo y que en los últimos 100 años no ocurrían, y eventualmente la pandemia como que nos pone a reflexionar sobre un montón de temas que hasta el momento habíamos, yo creo que olvidado desde lo que había sucedido en Europa a principios del siglo XX. Entonces yo creo que es una reflexión importante. Yo pues le doy la palabra a Andrés, ha sido un espacio muy interesante. Yo sé que son demasiados temas del ordenamiento territorial, pues tiene esas complejidades, pero pues me parece muy interesante los aportes que todos han hecho. Le doy la palabra a Andrés Hernández para que cierren todo ese tema. Bueno, miren, a pesar de todas estas dificultades que tuvimos al inicio, yo quiero de verdad agradecer muchísimo a todos los participantes que estuvieron.
preguntas que nos enviaron prácticamente nos van a permitir. Tenemos el curso listo. Es decir, es importante el nivel de conocimiento, del perfil de todo el grupo que estuvo todo esta pasando. En un momento pensamos, no nos daba la plataforma, le doy de verdad las gracias a Mauricio por haber aceptado, a Ana, mil gracias por haber dado la participación y el esfuerzo a pesar de las dificultades técnicas, expusimos tu pensamiento y te doy las gracias por haberlo enviado. A Andrés Poleski también del DNP, mil y mil gracias. Jairo, y sí, mil gracias por tu participación, y Jaime. Y quiero decirles que nosotros vamos a ofrecer un curso de ordenamiento territorial en Colombia de junio a septiembre sobre temas de conceptos, instrumentos y experiencias, donde habrá cerca de 10 expertos invitados. En ese curso estarán el grupo de profesionales que hoy está con nosotros. Va a estar también León Darío Espinosa, que hizo todo el plan de ordenamiento en Cali, Leonel Miranda, experto en temas de gestión urbana, Luis Molina, consultores que han hecho PONCAS en el país. O sea, tenemos gente que ha trabajado en temas de paz. Ese curso se va a concentrar en 4 grandes temas: el tema de los conceptos y las políticas, el tema de los instrumentos, el tema un poco que señalaban acá pues todos los conferencistas del desencuentro y encuentro entre el desarrollo y el ordenamiento territorial, el tema de las innovaciones y el tema de los... Y en la segunda fase estamos estructurando, este curso hemos durado unos 3, 4 meses estructurándolo. Es un curso que se hace entre varios profesionales y entidades, y para el segundo semestre un curso sobre el ordenamiento. Muchísimo, agradezco a Andrea por haberme acompañado, a José, a todo el equipo técnico, a Roger, porque sin el soporte técnico este proceso no es posible. De verdad agradezco muchísimo a aquellos que están detrás y que también nos dan el soporte, y pues al CIDE de la universidad. Quiero señalarles que el curso se toma pues, la maestría, es una universidad, el curso de evaluación, y que por lo tanto pasa a ser parte de las especializaciones. Estamos en un formato donde los trabajos que hagan los estudiantes se articulen las necesidades que hay en este momento por parte de las entidades territoriales, de las empresas, de las organizaciones, o sea, estructurar trabajos que den respuesta inmediata. Entonces yo con esto doy cierre, les doy las gracias y nos vemos. Andrés, perdóname, están pues despidiéndose muchas de los participantes. Hay algunos que están pidiendo reiteradamente cómo se pueden inscribir en el curso. Hay otros que plantean pues la conveniencia de cómo, de plantear soluciones. Evidentemente estos temas son muy complejos y tal vez se plantean una serie de problemáticas, algunas soluciones, pero seguramente tendremos la conveniencia, también plantear la conveniencia de hacer más espacios como este, de pronto un poco más acotados a unas temáticas específicas y mayor profundización sobre alguna. No sé si tienen reaccionado a estos temas. Coger todos, les vamos sobre el curso. El primer curso es de ordenamiento territorial en Colombia, conceptos e instrumentos. Va a ir de junio al 1 de septiembre, 90 horas, 13 semanas. Está estructurado en 4, es un programa, no es un curso, es un programa profesionalizante porque forma parte de la maestría y de la especialización, y está a investigadores, pero sobre todo también a funcionarios, a líderes, a profesores, a líderes, organizaciones privadas que inciden en la toma de decisiones. Está estructurado de manera que los trabajos van a intentar
los temas semanales cada uno profesionales. Y la otra cosa es que es un curso que no está caro un profesor. En este curso hay 5 profesores manejando los 5 temas y dentro de los 5 hay otros 5 temas expertos, no profesores, son expertos en el tema que hemos hecho alianzas de gente que está en consultorías, en universidades regionales, en organizaciones y que en organizaciones de diferente índole la información. Yo es que tenemos que usar la manera de organizar un esquema donde podamos darle el pie para que la gente que está participando, los profesionales, los expertos, los funcionarios, los líderes, podamos estructurar un mecanismo donde realmente gran parte del próximo webinar puedan ser ellos. Podemos dividirlo por partes. Y el otro curso iniciamos con la WF RIMISP, bajo la dirección de Ángela, y expertos a estructurar, y posiblemente Colombia Rural también estará en ello, a estructurar un curso sobre ordenamiento rural que sería el segundo curso de agosto y diciembre. Lo que pasa es que tenemos que hacer los ajustes para recoger ahora toda la información sobre los retos que están planteando para los planes de desarrollo y para los instrumentos de ordenamiento y para el conjunto de apuestas de desarrollo, y no solamente los instrumentos de ordenamiento, pues la situación actual. Entonces les estaremos informando y les agradezco muchísimo el tiempo dedicado acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los panelistas maravillosos y a todos ustedes. Gracias. Hasta luego y gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, que estén muy bien.